Lo que nuestras manos hacen con nuestro dinero muestran lo que nuestros corazones están haciendo con Dios. Lo que el dinero es para nosotros, dice Piper, muestra lo que Dios es para nosotros. Y más adelante, Piper añade, lo que hacemos con nuestro dinero es una manifestación de donde creemos que se encuentra la vida, la alegría, el amor, la esperanza, la seguridad, el significado y la libertad. De manera, mis hermanos, que este es un tema extremadamente importante. No es lo que tú dices con tu boca lo que revela tu sistema de valores. No. Es lo que haces con tu dinero. Independientemente de tu nivel económico. El Nuevo Testamento presupone que los cristianos van a ofrendar regularmente. Regularmente. No es una vez al año, no es una vez cada 6 meses. Porque tú cobras quincenal o mensual, bueno, debes ofrendar quincenal o mensual, tú decides. Pero debes ofrendar regularmente, por lo menos para 3 cosas. En primer lugar, para sostener el ministerio de la iglesia. Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 5, versículos 17 y 18, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, porque está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Hay un salario que se debe dar a los ministros del evangelio, y eso sale de las ofrendas de la iglesia, entre otras cosas para las cuales ofrendamos. Es para que el ministerio de la iglesia funcione. En segundo lugar, debemos ofrendar para la expansión del evangelio, tanto a través de las misiones como a través del evangelismo. 1 Corintios capítulo 9 versículo 7, 1 Corintios capítulo 9 versículo 14. Y en tercer lugar, debemos ofrendar para ayudar a los pobres. Y ese es el énfasis de este pasaje en 2 Corintios 8 y 9, aunque debo decir que las enseñanzas que se encuentran aquí se pueden aplicar a las ofrendas en sentido general, y eso es lo que yo voy a hacer en esta mañana. Ahora podemos considerar algunas de las enseñanzas que encontramos en 2 Corintios capítulo 9, los versículos 5 al 11, que es el pasaje que vamos a considerar en esta mañana. Y lo primero que encontramos aquí es un contraste, los versículos 5 al 7. Un contraste en el que Pablo nos muestra que la actitud del corazón al ofrendar es más importante que la cantidad de lo que ofrendas. Lo primero que hace Pablo aquí es mostrarnos un contraste, para que a través de ese contraste nosotros podamos entender que la actitud del corazón a la hora de ofrendar es más importante para Dios que la cantidad que tú ofrendas. Porque recuerda, mi hermano, Dios no necesita un centavo de ti. Dios no necesita tu dinero. Dios quiere tu corazón. Versículo 5, capítulo 9. Así que creí necesario exhortar a los hermanos a que se adelantaran en ir a vosotros y prepararan de antemano vuestra generosa ofrenda ya prometida, para que la misma estuviera lista como ofrenda generosa y no como codicia. Pablo había enviado a Tito junto con otro hermano, cuyo nombre no se menciona aquí en el pasaje, para preparar de antemano, dice él, vuestra generosa ofrenda ya prometida. Y esta palabra que se traduce aquí como generosa ofrenda significa literalmente bendición. Es la palabra eulogía, bendición. El contraste de Pablo aquí es que vuestra ofrenda sea dada como una bendición y no como de exigencia nuestra, dice la Reina Valera del 60. ¿Ven el contraste? Como una bendición,
no como si fuera una exigencia. Otra forma de traducir esta frase es algo que es arrancado de la codicia. Como alguien que es despojado de sus bienes bajo amenaza. Dame tu dinero. Pablo dice, no es así que yo quiero que te ofrendes. No. Pablo no quería que estos hermanos se sintieran presionados por su autoridad apostólica. Eso es lo que le está diciendo. Yo quiero que ustedes den entendiendo con la conciencia de que es una bendición bendecir a otros, no como si fuera una exigencia, de tal manera que yo tengo que arrancarles de la billetera lo que ustedes quieren aferrarse a eso. El segundo contraste está en el versículo 6. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. El que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Dios espera que demos de forma generosa, no con tacañería. Ese es el contraste aquí. No escasamente, sino abundantemente. ¿Ven? Con un corazón generoso, no con un corazón tacaño. Sean abundantes a la hora de dar, dice Pablo, porque el que siembra escasamente, segará escasamente. Y Pablo está pensando aquí en el agricultor que pierde su semilla. Cuando el agricultor siembra su semilla, en cierto modo la está perdiendo. Pero la está perdiendo para luego tener la cosecha, ¿verdad? Esa pérdida resultará en ganancia cuando llegue la siega. Mis hermanos, la matemática de Dios es distinta a la matemática del hombre. En la matemática tuya y mía, 10 menos 1 es igual a 9. Y 10 menos 0 es igual a 10. Si tú quieres tener 10, ¿qué debes hacer? No dar nada. Fíjense, en la matemática del hombre, si yo quiero quedarme con 10, ¿qué debo dar? 0, porque 10 menos 0 es 10. Porque si doy 1, aunque sea, ya me quedé con 9. La matemática de Dios es absolutamente diferente. No, si tú quieres quedarte con todo, escasamente segarás. Y yo estoy consciente, mis hermanos, de que esto suena a lo mismo que dicen los falsos maestros del evangelio de la prosperidad. Yo lo sé. Pero como espero mostrar en un momento, hay un mundo de diferencia entre los que predican estos siervos del diablo, porque son siervos de Satanás, y lo que Pablo está diciendo aquí. Pues no voy a entrar en eso ahora, pero hay una diferencia. Mis hermanos, sin embargo, el hecho de que algunos estén torciendo las escrituras para su propio beneficio no elimina lo que este texto dice. Y Pablo está diciendo que hay una relación directa entre la generosidad de lo que se da y la generosidad de lo que se recibe. El que siembra escasamente, segará escasamente. Y el que siembra abundantemente, segará abundantemente. Por supuesto, lo que esa generosidad implica para unos no es lo mismo de lo que implica para otros, pero todos debemos ser generosos a la hora de dar. Repito, esa generosidad no se va a ver igual. Dios no está contando la cantidad que tú das. Déjeme ponerlo de esta manera. Mira, mi hermano, si tus ingresos se han incrementado en los últimos años, y eso es más evidente en tu estilo de vida que en tus ofrendas, probablemente eso es un indicativo de que tú estás sembrando escasamente. Hay un problema del corazón.
Pablo dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, que todo creyente, y él usa la expresión cada uno, es decir, todos, cada uno debe ofrendar regularmente, dice Pablo, según haya prosperado. ¿Se dan cuenta? El punto no es la cantidad específica que ofrendamos, no ese no es el punto, sino que esas ofrendas deben ser generosas en proporción a nuestro ingreso. Por eso es que no se va a ver igual en unos o en otros, según haya prosperado. ¿Han aumentado tus ingresos en estos últimos años? Y si es así, ¿dónde se ve eso más claramente? ¿En tus ofrendas o en tu estilo de vida? El tercer contraste está en el versículo 7. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Ofrendar es una responsabilidad de todo creyente, todo aquel que ha sido hecho partícipe, beneficiario de la gracia de Dios en Cristo debiera ofrendar. Ningún creyente está exento. De hecho, ningún creyente debería desear que lo eximieran de ese privilegio. Eso es lo que vemos en el ejemplo de los macedonios. Por otra parte, Pablo usa un verbo aquí, propuso, que no aparece en ninguna otra parte del Nuevo Testamento. Esta palabra se enfoca en aquello que hacemos de una manera deliberada y libremente. Deliberadamente, libremente. O sea, no se trata de un impulso del momento, sino de algo que se hace de una forma planificada, plenamente conscientes de lo que estamos haciendo. En otras palabras, no debemos ofrendar de una forma mecánica. Bueno, yo decidí que esto es lo que voy a dar todos los meses y sencillamente todos los meses hago el cheque. Pablo dice, no, considera con cuidado lo que estás haciendo a la hora de ofrendar. ¿Sabes para qué? Para que lo hagas con una actitud adecuada. De ahí el contraste en nuestro texto, no de mala gana. Ahí están pidiendo otra vez. Ese es el espíritu. ¿Qué problema? Uno con el agua hasta el cuello, ahora encima de eso la ofrenda, la bendita ofrenda. No, hermano, no. Mira, ni que des $1,000,000. No, así no. No de mala gana, dice Pablo. No de una forma renuente, como algo de lo que uno se desprende con resistencia. La idea que Pablo parece querer transmitir es la del individuo que ofrenda, escucha esto, lamentando en su corazón todo lo que pudo haber hecho con ese dinero. Óyeme, un viajecito. Es ese espíritu. Eso es lo que es dar de mala gana. Pero tampoco, dice Pablo, debemos hacerlo por obligación. Es decir, por el simple hecho de que es un deber cristiano. O sea, no ofrendes con la misma actitud con la que tú pagas los impuestos. ¿Cómo debemos hacerlo? Vean el versículo 7 otra vez. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación. Porque Dios ama al dador alegre. O sea, Dios no se agrada con la ofrenda del que no se agrada en ofrendar. Mis hermanos, nuestro Dios es tan generoso, tan generoso. Y su deleite
es ver ese reflejo de su carácter desarrollándose en aquellos que fueron comprados con la sangre de Jesús. Cuando Dios ve eso en el corazón de sus hijos, Él ve un reflejo de Él mismo y Él se goza en eso. ¿Ves? Dios ama al dador alegre. Por eso es que alguien decía que es tu perspectiva de Dios lo que determina tu perspectiva de la ofrenda. Es lo que tú ves acerca, lo que tú piensas y crees acerca de Dios. Tú ves a Dios como alguien que retiene sus dones, como un Dios tacaño que da lo necesario y a regañadientes. O tú ves a Dios como alguien que sobreabunda en generosidad. Mis hermanos, cuando los cristianos son generosos en sus ofrendas, se convierten en conductores de la gracia de Dios. Y muchos son beneficiados, no solo a nivel material, sino también a nivel espiritual. Nosotros no tenemos ni idea de lo que Dios hará con nuestras ofrendas para la expansión del Evangelio. Cuando tú llegues al cielo, te vas a enterar de todo lo que Dios hizo con tu dinero, cuando tú lo ofrendaste. Hermanos, espero haber podido mostrar en esta mañana que las ofrendas no tienen que ver primariamente con el dinero o con nuestros ingresos económicos, sino con la perspectiva que tenemos de la gracia de Dios en Cristo y del Evangelio. Recuerda, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. ¿Cuál es la verdadera fuente de tu deleite y de tu confianza, mi hermano? ¿Qué revela el uso de tu dinero acerca de lo que en verdad valoras? ¿Es la obra de Dios y el pueblo de Dios una prioridad para ti? Cuando aumentan tus ingresos, ¿es eso más evidente en tus ofrendas que en tu estilo de vida? Miren, mis hermanos, Dios nos ha dado una gran oportunidad como iglesia de servirle en la expansión de su reino. Y Él nos ha dado los recursos para llevarlo a cabo. Ahí están los recursos. Que Él nos conceda a todos en esta mañana una visión fresca de su generosidad en Cristo, de tal manera que cada uno, según haya prosperado, tome la determinación de dar de gracia lo que hemos recibido de gracia.